Bueno, eh, bueno, no sé si sabrán, pero hace semanita que ando con unos problemitas de salud, así que, así que la clase de hoy la va a dar la profe Andrea, ya creo que está con, y bueno, hasta ayer estuve internado, la semana pasada me hicieron una intervención. Hola, profe, ¿cómo le va? Profesor, váyase a dormir, deje de molestar. Vas a tomar Bueno, solo no puedo, no mate puedo. y no joda. Así que no, lo que pasa es que la Romy me dijo lo mismo, me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, y le digo, ve, por lo menos que me vean la cara, porque ¿cómo no me voy a poner la cara? Digo, no Hay voy a que ver, estar. cuidado, no te va a Así caer que la bueno, pileta y te va a enfriar. salí al patio para estar más tranquilo. Así que bueno, Tranquilo. bueno, ahí le estaba explicando a los chicos que bueno, la semana pasada tuve una semanita media complicada, bueno, que ya está todo bien, Estoy escuchando, que me estaba con la hicieron una cámara apagada. intervención. Ah, bueno, y como tengo casi como una hermana, que es la que me salva las papas siempre, ahí me va a cubrir la clase de hoy. Así que bueno, lo que más o menos hablamos anoche, negra. Dale, listo. ¿Ah? Dale. Leiva está por ahí, prende el micrófono. Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno, Leiva es alumna de intercambio, viene de otra Bueno, comisión. bueno. Así que le damos la bienvenida a Leiva. Ayer creo que los chicos ya le agregaron al grupo. Gracias, muchas gracias. Que tiene WhatsApp. Sí, ¿Agregaste vos al aula? Agregué a Leiva y a Buenante al grupo. Así que Buenante ya es de esta comisión oficial. Así que, así que bueno. Bueno, chicos, la dejo con la mejor. Quédense tranquilo que hoy ahí va a explicar lo del practiquito, del próximo práctico, que también vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, que nos quedamos bastante preocupados, porque bueno, ahí les va a explicar la profe que no fueron solamente ustedes, también pasó en las otras comisiones que estuvieron bastante flojos. Así que bueno, estamos preocupados. Yo creo que ahí vino mi problema, negra, Sí, mi sí. problema del corazón. Sí, sí. Ahí Ahí me fue. hicieron poner mal. Esto fue el miércoles. Bueno, chicos, los dejo. Bueno, Nos no, vemos, negra, no. gracias. Dale, listo. Me voy a hacer lo que dice. Me voy a hacer lo que dice el Toma doctor. mate. Bueno, Eric, prende el micrófono, Eric. Perdón. Hola, profe. Hola, Eric. Escuchá, ¿Cómo ayer vi estás? tu mensaje ahí. Bien, ayer vi tu mensaje en el aula. Sí, Así que después escribime dale, al dale, WhatsApp y ahí vemos cómo hacemos eso. ¿Dale? dale. Vamos, Me pregunté por mensaje. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya la semana que viene voy a estar con ustedes, porque ya la máquina anda bien, así que ya la semana que viene voy a estar. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Que estaba grabando, estaba poniendo a grabar. Bueno, bueno, sí, el profe, pobre, se ha estado mal. ¿Qué sé lo que quedó mal después de ustedes? Porque después el martes de la tarde se empezó con problemas, miércoles, y bueno, viernes terminó con una intervención en la sala de angio. Y así que anda, se fibriló, pobre. Lo hacen fibrilar ustedes. Bueno, así que está mejor por suerte, pero ha estado bastante jodido el fin de semana y recién ayer le dieron el alta, pero bueno, va a estar unos días en reposo. Espero que más que una semana, porque así se recupera bien. Bueno,
Con respecto al práctico que dijo él, no sé si lo vamos a tomar la semana que viene o la otra, pero vamos a tomar un práctico un poco más grande. Estamos que lo que vimos, lo que hicimos los otros días, que fue de 5 preguntas, vamos a hacer un par de preguntas más. Y un poco más complejas también. Después los vamos a explicar estas cuestiones, pero necesito que se empiecen a poner en onda con lo que va a ser el parcial, que el parcial, por lo que dijo la profe, seguramente o va a ser el último martes de junio, o va a ser el último jueves de junio, o el primer martes de julio, o sea, no nos falta mucho. O sea, que tienen que ponerse las pilas porque no van a llegar, no sé si con el estudio, pero por lo menos con la comprensión de los textos, lo que se les pide, digamos, en el momento del examen. Eso es lo que yo, sinceramente, tuvimos una reunión, ahí los 3 profes que damos los prácticos, Eric, Graciela y yo, y a los 3 nos fue muy parecido y los 3 tomamos el mismo parcialito. Y bueno, entonces, a ver qué es lo que están pasando ustedes. Si en el estudio es problema de ustedes, o sea, nosotros no podemos hacer nada, no nos podemos meter en la cabeza de ustedes. Pero sí, un poco, si es problema de interpretación de las preguntas, bueno, vamos a ver y tratar de hacer hincapié en eso para que ustedes puedan resolver. ¿No? Bueno, vamos a alargar porque si no se nos va a hacer tarde. Y hoy el práctico va a ser corto porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, a ver. ¿Viendo la presentación? Sí, yo también. Bueno. Creo que lo último que ustedes vieron ni dejaron fue ¿vieron oblicuas? Vieron oblicuas completas, ¿no? Sí. Bueno. Funcional de perfil, vimos la última. Bueno, vamos a empezar de acá. Entonces, forma de estudiar la columna, vamos a empezar de acá porque si no, no me quedo como desenganchada. Forma de estudiar la columna, entonces, vamos a estudiar la columna cervical en proyección de frente, ¿estamos? De perfil, se le vieron, y en forma oblicua. En cada una de estas estudiamos las estructuras, digamos, de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿por qué necesitamos estudiar las oblicuas? Las oblicuas necesitamos estudiarlas porque para poder ver los agujeros de conjunción, por la disposición que tiene la vértebra, tiene esta disposición, ¿estamos? A ver si me ven ahí en la cámara, ¿estamos? Entonces, por disposición que tiene la vértebra, entonces los agujeros de conjunción me quedan acá. Entonces, si yo los pongo de frente, de perfil, no los puedo ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oblicuar para poder ver los agujeros de conjunción. Entonces, por eso se hace la oblicua, para poder ver los agujeros de conjunción. Con sus pedículos, por supuesto. Pedículo de arriba, pedículo de abajo, forme el agujero de conjunción. Bien. Recordemos entonces también que si yo apoyaba el lado derecho del hombro, yo apoyaba el hombro derecho, iba a estudiar el agujero de conjunción opuesto. ¿Estamos? Eso es pregunta de examen, chicos, no se olviden de eso, se lo preguntan siempre. ¿Estamos? Entonces, si la técnica se llama oblicua derecha porque estoy apoyando el lado derecho, ¿estamos? Pero estudio el lado opuesto, el lado izquierdo. Esto recuérdenlo, anótenlo, remárquenlo, porque siempre lo tomamos así. Bien. Entonces, con respecto a las técnicas funcionales, justamente relacionan la palabra con lo que dice. Estamos viendo cómo funciona esta columna cervical. En este caso, las técnicas funcionales van a ser de frente o de perfil, exactamente igual que el principio de lo que venimos estudiando. ¿Estamos? Entonces, para ver las técnicas funcionales,
vamos a apoyar el paciente, le vamos a apoyar para un frente, le vamos a apoyar el paciente en la espalda, igual, exactamente igual que una técnica de columna cervical de frente. ¿Estamos? Y ahora, para que podamos ver lo que necesitamos ver, vamos a hacer que el paciente que haga, ¿qué tiene que hacer con la cabeza? Prendan los micrófonos y hablemos. Así hablamos entre todos. Y yo tomo un traguito de té. Tener la cabeza hacia el hombro. Lateralizarla de un lado al otro. Entonces, vamos a hacer que la cabeza vaya primero para un hombro, vamos a hacer la radiografía y después vamos a hacer que la cabeza vaya a tratar de tocar, porque le voy a decir al paciente, paciente, trate de tocar con la oreja su hombro. Entonces, él va a declinar la cabeza, entonces hacia un costado, a mí me hace falta hacer, a un costado y el otro, hasta el máximo, hasta que tire. Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros o qué vamos a ver? Entonces, volvemos a relaciones funcionales para ver cómo está funcionando este colon. ¿Estamos? Porque nosotros habíamos visto frente, perfil y oblicuo que eran unas técnicas estáticas. ¿Estamos? Y vamos a ver que hay bien patologías en las vértebras, que se mencionó el profesor en la clase pasada, y que dijo que yo tenía un par de ellas. Entonces, eso era estático. Ahora yo quiero ver qué está pasando con los procesos, en realidad se llaman procesos externos e internos. Entonces, esto es lo que voy a ver. Entonces, supónganse que yo tenga, en este caso, una fuerte contractura en los músculos, ¿estamos? En los paravertebrales, o en los músculos del cuello, cualquiera. Entonces, si yo estoy dura, no voy a poder hacer tocar la oreja con el hombro, porque me va a doler. Entonces tengo un límite, tengo limitado el movimiento. Bueno, eso se va a traducir acá. ¿Qué va a pasar? Estos espacios se van a abrir poco. Porque está tironeando el músculo. Eso es con respecto a la parte muscular. O sea que esta técnica me está dando indicio también de la parte muscular. Bien, ¿qué otra cosa puede pasar? Estas patologías que habían visto ustedes anteriormente, que se llamaban sindesmofitos, que se llamaban osteofitos, ¿estamos? Osteofito es de una vértebra. Cuando se une la vértebra de arriba con la vértebra de abajo, los osteofitos, los picos del oro que dice el profe que los tengo yo, bueno, entonces, estos, cuando se une uno con otro, se llama sindesmofito, ¿estamos? Osteofito, osteofito. Cuando se unieron, tanto que se alarga, se unen, se llaman sindesmofito. ¿Estamos? ¿Qué hace eso? Hace que se unan vértebras y pierdan el movimiento. Entonces, si yo voy a estar viendo esto, ahora le voy a hacer a ese paciente ese movimiento, ¿qué va a pasar con este espacio? No se va a abrir. ¿Estamos? Estos espacios que están acá no se van a abrir, porque van a estar unidas las vértebras. Entonces, después voy a volver a repetir entonces la misma radiografía para el otro lado. Y voy a poder estudiar y comparar. Voy a poder estudiar y comparar cómo está el lado derecho de la columna y el lado izquierdo de la columna. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Acá, el paciente, esta es la derecha, acá está la marca, ¿no? ¿Lo ven? Bueno. A ver si pongo para que me vean, porque estoy con dos compus, entonces me miro en una. Paciente, esta es la marca. ¿Estamos? Bueno, entonces, la marca de la derecha del paciente. Entonces yo le hago esto al paciente, la cabeza va hacia el lado derecho. Es una funcional de frente, inclinada hacia el lado derecho, y estudio los procesos de este lado, estamos los espacios de este lado, del lado izquierdo, porque son los que se están abriendo. ¿Estamos? Ahora, sigo con la marca acá a la derecha y le voy a hacer esto al paciente. Bueno, entonces ahora se va a llamar una cervical funcional, una técnica de columna cervical funcional de frente, inclinada hacia el lado izquierdo, y voy a estar estudiando los espacios del lado derecho. Son los que se abren. ¿Estamos? Acá se ve bien la marca, entonces esta
era la derecha, que inclinaba la cabeza a la derecha, y estoy estudiando, fíjense que estos espacios se abren, estos no. Bueno, entonces, en este caso lo opuesto. En este caso lo opuesto. Acá está hacia el lado izquierdo la cabeza y estoy estudiando entonces los espacios intervertebrales del lado derecho. Y si ustedes se fijan en este paciente, yo no sé, no soy el radiólogo que lo hice, ¿estamos? Pero si yo logré que el paciente hiciera su movimiento al máximo, ¿estamos? Y este chico es un alumno nuestro, fíjense que algo muscular, porque es una columna joven, es una columna. ¿Por qué me doy cuenta que es una columna joven? De una persona joven. Por el espacio de los discos. Eso. Muy bien. ¿Estamos? A ver, hay jóvenes que tienen patologías también, no, obvio, pero bueno. Esta es una persona joven y sana. ¿Estamos? Entonces tengo buenos espacios. Tengo conservado bien los bordes. Bien los bordes de los cuerpos. ¿Estamos? Bien los bordes y los espacios. A medida que, y la densidad cálcica también, ¿estamos? El calcio que se ve en la columna también está bueno. ¿Estamos? Se ve bien blanco, bien lindo. A medida que va pasando el tiempo, nos vamos descalcificando. Entonces voy a empezar a ver en pacientes muy añosos que es como si se viera el marquito nomás, el bordecito de la vértebra blanquito y todo lo demás más transparente. Estamos por la pérdida de calcio. Entonces, eso es lo que va pasando. Y se van reduciendo los espacios y van saliendo los osteofitos y un montón de cosas. Entonces, paciente joven. Pero así joven como está, si ustedes se fijan, de este lado, o sea, cuando el paciente inclina la cabeza a la izquierda, de este lado puedo ver que se abren más los espacios que de este. Vamos pues ahí a ver, si no se hizo bien las cosas, y yo radiólogo hice bien las cosas, entonces ahí está mostrando que los músculos de un lado están un poco más contracturados que el otro. Ustedes tienen que saber lo que es normal, ¿no? Lo normal sería que la columna tenga de los dos lados el mismo espacio. Las patologías ustedes las van a saber, pero por descarte, porque saben que eso no es lo normal, ¿no? Igual que de un lado hubiera estirado más al otro. Sí, exactamente. Porque o sea, de un lado se llegó más al hombro que del otro. A lo mejor porque lo hizo así, o a lo mejor porque el músculo de ese lado tira más y no lo dejó abrir. Muchas veces pasan todos los músculos. Muchas veces hay músculos que son más cortos porque se hace más fuerza de un lado, siempre. En el lado derecho siempre los músculos son un poco más cortos, más ajustados, porque uno maneja la derecha. También puede pasar eso. De todos modos, está hermoso. Columna cervical funcional. Me pareció alguien para admitir. Columna cervical funcional de perfil. Entonces, ubico al paciente igual que una técnica de columna cervical de perfil, igual. Pero ahora, voy a hacerle que el paciente deflexione la cabeza en uno hasta que trate de tocar el mentón con el pecho. Bien, para adelante, lo que más pueda, trate de tocar entonces el mentón con el pecho, le digo al paciente. Y la otra va a ser cuando voy a tirar la cabeza para atrás hasta donde dé, lo que más puede el paciente. En este caso hay que tratar de darle estabilidad al paciente, ¿estamos? A lo mejor si es un chico joven como ustedes, está teniendo un problema. Se sienta, a lo mejor lo hacemos que se agarre del borde del buki, ¿estamos? Bueno, en el caso de un paciente adulto que puede llegar a perder el equilibrio, lo pueden sentar. ¿Estamos? Lo siento, total, no me va a variar nada a nivel del cuello. Lo siento y le voy a hacer esto sentado porque corre el peligro de que se maree. Cuando hace para atrás, se maree y se cae. Bien, nosotros tienen que cuidar a ustedes que entre el paciente a la sala de rayos, que no salga peor de lo que entró. ¿Estamos? O sea, hay que tratar de que no se les caiga el paciente. Bien, entonces,
en máxima flexión, que vendría a ser esto, y en máxima extensión, que vendría a ser esto. Bien, entonces esta cervical funcional de perfil acompaña entonces a la que vimos anterior. Entonces, normalmente cuando me piden técnicas de cervical funcional, me van a pedir de frente y de perfil. Entonces, acuérdense esto, que cuando yo voy a hacer técnicas funcionales y me piden un par radiográfico, voy a hacer el frente y el perfil, pero ya en vez de ser 2, van a ser 4 técnicas que tenga que hacer. ¿Estamos? Los 2 frentes y los 2 perfiles. Bien, entonces, ¿qué obtenemos esto? Bien. Entonces, máxima flexión, pego el mentón al pecho, ¿y qué voy a lograr? Voy a lograr que se abra, entonces, en la parte posterior de las vértebras. Tanto vendría a ser la parte del cuerpo de la vértebra como las apófisis espinosas. Estamos las espinosas bien abiertas y la parte posterior de los cuerpos de la vértebra. Se deberían abrir, deben conservar un espacio. ¿Estamos? Lo mismo, ahora vamos a ver los músculos anteriores y posteriores, para ver también cómo están funcionando. Entonces, si bien esta vértebra tiene su patología, está empezando a tener patologías, logra el paciente que haya una buena apertura posterior, o sea, en lo que son las espinas. Cuando le hago la máxima extensión, ¿estamos? Bien hacia atrás la cabeza, se cierran, entonces los procesos posteriores o las espinosas se juntan y la parte posterior de la vértebra se juntan y se deberían abrir la parte anterior de los cuerpos, de las vértebras. Esos espacios que hay entre las vértebras deberían quedar bien abiertos. Bueno, acá el paciente que miren ahí, bueno, este está con dolor, este está sufriendo. Estamos espacios que empiezan a reducirse. Fíjense, este espacio se abrió lindo, estos dos no. ¿Estamos? Porque el paciente acá ya empieza a tener alguna patología. Entonces eso es lo que nosotros podemos comprobar. Entonces, cómo está funcionando, pues son técnicas funcionales, entonces el raquio de la columna en su porción cervical. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta en estas técnicas? Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando va a hacer la máxima flexión y la máxima extensión, o la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, es que no perder el paralelismo y la perpendicularidad de los planos, ¿estamos? Entonces, si yo sé que en el frente el plano medio sagital tiene que quedar perpendicular, entonces voy a fijarme que cuando el paciente haga hacia un costado, no sé que se salga de contexto, ¿está? Siempre quedando el plano medio sagital perpendicular y coincidente con la línea. En este caso, cuando lo voy a tener de perfil el paciente, lo mismo, ¿estamos? Porque yo le hago hacer doblar la cabeza, doblar el cuello, la cabeza hacia adelante y el paciente ya se puede mover. Entonces ustedes siempre paraditos al frente del paciente, fijándose, acomodando bien el plano medio sagital para que quede paralelo al plano de apoyo. El rayo incide exactamente igual que en una columna cervical de perfil en esta y una columna cervical de frente en esta. Por eso yo no hago mención de cómo queda el rayo director. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué es una cervical de frente? Lo único que voy a hacer ahora es hacerle mover un poco la cabeza. Entonces, con respecto a la incidencia del rayo y a los planos, son exactamente frente con el frente, perfil con el perfil. Bueno. Ahí tienen entonces dos técnicas. Flexión y extensión. Otro paciente acá también flexión y extensión. Vamos a ver. Esto que vemos acá. Miren. ¿Qué es?
Parece un pico de loro. Ujú. Está muy, se unió con la vértebra de abajo. ¿Estamos? Entonces ahí tengo osteófito de este vértebra, osteófito de este. Los dos son el sindesmófito. ¿Estamos? O el pico del oro. Pico del oro, nosotros nos reímos, pero hay mucha gente que le dice así. ¿Estamos? Entonces, aquí estamos con los osteófitos. ¿Se acuerdan cómo se contaba la vértebra? De arriba para abajo, de abajo para arriba, acá. De abajo para arriba. De abajo para Otro. arriba. Vale, acá se ven Estamos todas. Acá se ven todas, así que de arriba para abajo. Guarda con eso, ¿eh? Entonces, perfil de arriba para abajo, porque las veo a las primeras, ¿estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos la séptima y estoy viendo la primera dorsal. Atlas, axis, arco anterior del atlas. Esto que se ve acá redondito. Aprovechemos que se ve lindo, lo podemos ver. Arco anterior del atlas. Desde acá hasta acá. Y el tamaño del dedo de ustedes, el apófisis odontoide. Estamos desde acá, fíjense, desde ahí nace, desde el axis, y se va y hace el cuerpo del atlas. O sea que llega hasta la altura del arco anterior. ¿Estamos? Todo eso es la apófisis odontoide y la van a tener que decir, siempre se las vamos a preguntar. ¿Estamos? Entonces recuerden los perfiles de arriba para abajo para contarlo. Bueno. Como esta, que ya la habíamos visto recién. Acá, como cuento, de abajo para arriba. ¿Estamos? De abajo para arriba, porque no tengo las primeras, entonces no sé si primera, segunda, no sé dónde empieza. Entonces, de abajo para arriba. Ubico esta, y la transversa, unida a la primera costilla, o sea que entonces esta es la primera dorsal, y de ahí para arriba voy. Entonces, 7, 6, 5, 4, y apenas algo de la tercera. Apenas algo de la tercera. Bueno, vamos con esta. Esta técnica la van a encontrar en distintas bibliografías por ahí de otra forma. Nosotros hacemos como comprimimos y le damos algo generalizado. La técnica cervical, entonces, integral. También se llama, o autotomografía también se llama. También se llama técnica de masticación. Pero bueno, en muchos lugares la van a encontrar como cervical integral. ¿Qué hace esta técnica? Esta técnica lo que va a hacer es producir una borrosidad del maxilar inferior para poder dejarme ver de frente la columna completa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ubico el paciente? El paciente se ubica exactamente igual que una columna cervical de frente. ¿Estamos? Exactamente igual. El paciente apoya la espalda, plano medio se agita el coincidente con la línea media de la mesa. ¿Estamos? El rayo director va a incidir en el mismo lugar, pero acuérdense que cuando yo estoy viendo esto, me estoy perdiendo las primeras vértebras. No las puedo contar. Bueno, entonces, acá lo que sucede es que le voy a decir al paciente que sin mover los hombros ni la cabeza, repite la palabra pa. Entonces yo le digo pa, que diga esto. Entonces el estar moviendo constantemente el maxilar para decir la palabra pa, bueno, pueden decirse otra palabra, o sea, nosotros no, porque le hemos aprendido con esa palabra y la hemos hecho con esa palabra. ¿Estamos? Pero le hacemos repetir. Entonces el movimiento ese lo que va a hacer es producir borrosidad del maxilar porque está en movimiento.
y me deja ver, no tan nítido estamos, pero puedo alcanzar a ver primera, segunda, tercera vértebra, que no las puedo ver bien en el caso de una cervical de frente. Técnica que rara vez la van a hacer, sí. Duda media pava, pero No. ¿por qué saca la lengua la paciente? Pero bueno, Porque si es pava, o sea, sí, a veces le hacen sacar la lengua para que decían, pobre, ridícula está, pero no se rían de los pacientes, chicos. Sí, a veces le hacen sacar la lengua. Ahí justamente es el ejemplo, pero no es necesario, o sea, con que diga esa palabra así varias veces, nosotros hagamos la radiografía en el momento que esté en movimiento, es suficiente. ¿Estamos? Bien, entonces ustedes van a poder ver todas las vértebras. Fíjense que acá tenemos del atlas, en realidad las masitas laterales del atlas, el axis con su odontoide, entonces 1, 2, estamos con la vértebra, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos? Entonces acá tenemos todas las vértebras de frente. Es una técnica en serio que rara vez la van a hacer. Nosotros la hemos hecho en la época que yo estaba haciendo las prácticas, pero por hacerla para ver cómo salía, ¿estamos? O sea, nunca he tenido una indicación de una técnica que fuera cervical integral. Por lo menos esta que se llama autotomografía. Hay otra técnica que se llama cervical integral y que es como la van a encontrar en alguna bibliografía, que ponen en la misma película la cervical de frente más la técnica transoral, una al lado de la otra. ¿Estamos? Entonces muestran integralmente toda la columna, pero como en 2 radiografías diferentes. Esta que se llama autotomografía o de masticación es la que me muestra completa. ¿Estamos? Me muestra completa la columna por el movimiento del maxilar. Bien. ¿Cómo se acabo de decir? Transoral. Transoral. Bien. Entonces esta es una técnica transoral. Si yo la miro así, parecida, ¿qué es? Si yo le pongo solamente, le tapo esto, y pongo solamente esto. Y acá es donde se confunden todas zonas. ¿Parecida qué técnicas? Esa la han visto, de cráneo. ¿De acuerdo? Una blondó. ¿Pronto? le blondo, No. abre la boca. Ah. Maxilar inferior, ¿no? Uh-huh. Es parecida, es muy parecida. Y de hecho se le confunden siempre. Acá porque nosotros le ponemos imágenes y estamos diciendo la radiografía en mano o las imágenes así todas mezcladas, la mayoría lo ve. ¿Estamos? Bueno, entonces, con respecto a la técnica transoral, entonces el paciente se va a ubicar en decúbito dorsal o de pie, va a abrir la boca, de manera que va a descender el maxilar inferior. ¿Estamos? Va a levantar apenas un poquito la cabeza, pero no mucho. ¿Estamos? ¿Y qué voy a tener en cuenta? Que el plano oclusal, o sea, que pasa por la comisura palpebral, la comisura labial, ¿estamos? La comisura de los labios, y pasa, fíjense acá a la altura de la mastoide. Ese se llama plano oclusal. Entonces, ese plano tiene que quedar de forma perpendicular al apoyo. Este es el plano que voy a considerar. Entonces, voy a considerar el medio sagital, que va a ser perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, y voy a considerar entonces el plano oclusal, que caiga perpendicular. Ese sí lo tengo que considerar. Bien. Entonces, la incidencia del rayo va a ser en forma perpendicular, la mayoría de las veces. Puede llegar a tener una pequeña angulación de 5 grados.
puede llegar a tener una angulación de 5 grados. Pero si le hacemos abrir bien la boca, así como yo les digo, y poniendo el plano cruzal perpendicular, la van a poder ver bien. Bien, ¿qué se le pide al paciente? No se mueva, no respire, no trague. Todo esto que le decimos es para que no se mueva. La obtención entonces de la radiografía va a ser esta. Entonces, maxilar inferior, maxilar superior, y adentro, entonces adentro voy a ver esta articulación que se llama ¿cómo? Pregunta del parcial. Atloido-odontoidea. Por ahí, parecido. ¿Alguien más? Parecido a lo que dijo. O la atroidoaxoidea. Atlanto-axoidea. ¿Estamos? Profesora Rosso pregunta cómo se llama esta articulación. Entonces se la van a tener que saber. Se llama articulación atlanto-axoidea. ¿Estamos? Y es la articulación del atlas y el axis. ¿Cómo la veo? Entonces, por una ventana radiológica, y acá aparece de nuevo la ventana radiológica, que es la boca abierta. Si yo tuviera cerrada la boca, los dientes no me estarían dejándolo ver. Porque encima los dientes son bien cálcicos. Entonces no me dejarían ver lo que está atrás. Entonces, ¿cómo hago? Abro la boca, ventana radiológica, para ver lo que está atrás. Bien. Entonces, articulación atlantoxoide. Acá que veo, entonces, las masitas laterales. Miren qué lindo, los moñitos que le decimos nosotros, el moñito de la vértebra. Estas son las masitas laterales del atlas. Y acá que veo el axis con su apófisis odontoide. Acá el axis y acá está justo la apófisis odontoide. Bien, diferencias, anótenlo. Estamos del maxilar inferior con esta técnica. Es que el maxilar inferior me deja ver adentro la tercera y la cuarta vértebra, por la disposición que tiene el paciente. Acuérdense que apoya la frente y la nariz, entonces está llevando como mucho el mentón para el lado de la columna, para el lado del pecho. Entonces enfoca más abajo las vértebras. Entonces, en un maxilar inferior de frente, con la boca abierta hasta el paciente, voy a ver la tercera y la cuarta vértebra. La tercera seguro. En esta técnica, como el paciente tiene la cabeza bien derecha, no está haciendo esto, no está derecho, y si le puedo levantar un poquito mejor, entonces acá voy a poder ver el atlas y el axis. Bueno, acá el profesor hizo entonces por eso es muy importante entonces poder hacer una técnica de... Mire, si el paciente está con la boca abierta, se ve entonces la articulación del atlas y el axis, y tiene que tener una correspondencia. Si yo trazo una línea por acá por el costado, entre los bordes, ¿estamos? Una línea suave, que va llevando y acompañando los bordes, de un lado y del otro. ¿Qué pasa cuando se produce una fractura, o en realidad se estalla el atlas? ¿Estamos? ¿Qué va a pasar en ese caso? Se desplaza. Estas masas laterales se desplazan y ya no hay una línea. Estamos, si la línea empieza acá, que la tomo desde el borde del cuerpo, miren, desde el borde del cuerpo del axis, tiene que coincidir con el borde de las masitas laterales del atlas. Esto debería coincidir, acá ya no coincide. Fíjense que la línea empieza acá y se va para el costado, porque el atlas está estallado. Se estalla y se abre para el costado de la masa lateral. Y acá lo que tienen es una tomografía. Acá tienen una tomografía en un corte axial.
¿Se acuerdan cuando vieron planos cortes, la primera clase? Nosotros decíamos que había planos, entonces, que me dividían en un plano coronal, que me dividía la cabeza en adelante y atrás, y un plano axial, estamos, que me divide en arriba y abajo. Bueno, acá es un plano axial de la columna, me divide en arriba y abajo la columna, ¿estamos? Y fíjense que acá justo este corte pasa a esa altura, la altura del atrás, y me está dejando ver cómo está fracturado, ¿estamos? Miren, está por delante el arco solo, separado del cuerpo, estamos separado, perdón, de la masita lateral y superpuesto con esta otra parte. Estamos estallada esa vértebra. Entonces, ¿es posible verla en una radiografía? Sí, se re que te contra ve. ¿Estamos? Entonces, seguramente pueden llegar a hacerlo en un servicio de emergencia como primera radiografía esta. ¿Estamos? Seguramente van a hacer en emergencia, las primeras técnicas que se van a hacer es la columna cervical. Normalmente se hacen, por lo menos en el hospital de urgencia aquí en Córdoba, se hace cervical, cráneo y cervical juntas, y en ese perfil voy a ver que algo está pasando en esa vértebra, ¿estamos? Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, seguramente se puede hacer una transoral. Y después el paciente va a pasar a tomografía. Si ustedes están en un servicio donde no hay tomografía, con más razón. Bueno, el terror de la cervical. Y en esta técnica, vuelvo a lo mismo, la disposición que tenía la vértebra, la disposición que tiene una vértebra cervical es totalmente diferente a la disposición que tiene la vértebra dorsales y lumbares. Entonces, por la forma, esa de forma de rombo que tiene, hay otra parte que me estoy perdiendo de estudiar cuando hago frente perfil y oblicuo, y es la parte de las masas laterales. Eso es muy importante, las masas laterales, porque es justamente lo que hace la fuerza, lo potente, digamos, de la vértebra cervical son las masas laterales. Es una porción muy fina, muy delicada. Entonces, si no tuviese estas masas laterales, no estaría cubierta la médula. La médula tiene que estar protegida. Entonces, el cuerpo sabio hizo, entonces, que sean fuertes los costados. Y forman estas masas laterales. Entonces, en alguna forma las tengo que estudiar. No las puedo estudiar en el frente, ni en el perfil, ni en la oblicua. Bueno, hago esta técnica que se llama técnica de masas laterales. Si usted vuelve a lo mismo, sea una técnica que tampoco la van a hacer mucho, ¿eh? Yo no sé si la he hecho alguna vez. Si la he hecho para ver cómo se hace. Pero y el año que viene, cuando vayan a hacer las prácticas, espero que hagan todas las técnicas. En el momento que están en medio de tomarse mate, hacen y hagan las técnicas que les faltan hacer para poder verlas bien, cómo se hacen y cómo quedan, qué obtienen. Bueno, entonces, el paciente va a estar como una cervical de frente, se apoyando la espalda. Y ahora, ¿qué voy a hacer con este paciente? Le voy a hacer que gire la cabeza entre 50 y 70 grados, como tratando de posar la oreja al buki. Entonces le digo, a ver, gira hasta tratar de posar la oreja al buki. Más o menos el cuello va a dar para que entre 50 y 70. Entonces, con esa posición que va a tener el paciente, entonces acá, ¿qué va a quedar? Va a quedar que el plano medio sagital del cuerpo va a ser perpendicular, pero ya el del cuello va a variar. Se va a ir a esos 50 a 70 grados. Y voy a hacer que una incidencia del rayo con una angulación de 35 grados caudales. Para poder encontrármelas a las masas laterales, me las tengo que encontrar desde arriba. Es como si yo estuviera viendo la vértebra ahora desde arriba, la estoy espiando desde arriba. Es la forma de poder encontrarme las masas laterales de frente. Entonces, ahí, de poder ver bien el borde de la masa lateral. Entonces, bueno, ahí ustedes van a obtener esa técnica. Entonces, masas laterales. Estas son las masas laterales. Vamos a ver la otra. ¿Ves? Ah, no, es una sola.
Bueno, igual, esta técnica para estudiar masas laterales pasa lo mismo que cuando tengo que estudiar las oblicuas. Las oblicuas, ¿por qué tengo que hacer dos? Porque estudio el agujero conjunción de un lado y el agujero conjunción del otro. ¿Estamos? Entonces hago siempre las dos, para un lado y para el otro. Las masas laterales pasa lo mismo, tengo masas laterales de un lado, masas laterales del otro, entonces siempre tengo que hacer las dos técnicas para comparar. ¿Estamos? Entonces hago las masas laterales de los dos lados. No me sirve hacer una sola. Siempre voy a tener que estudiar dos. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero Profe, acá también sería que si giro la cabeza a la derecha, estoy Sí, estudiando las masas laterales sí, izquierdas. sí, exactamente. Sí, exactamente, lo que voy a liberar. ¿Estamos? Porque del otro lado se me mete el maxilar y todo. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo acá el paciente, si esta fuese la marca de la derecha, el paciente está mirando para el lado izquierdo, ¿estamos? Si acá tuviéramos la marca, que no tiene marca, ¿no? Entonces ahí estaríamos estudiando estas que se ven liberaditas, ¿no? Estas son las espinosas. Pero es todo como raro. No lo van a hacer nunca. Pero sépanla porque seguramente va a aparecer por ahí en el parcial. Bueno. Entonces. Profe, le hicieron una consulta al chat. A ver. Dice si puede mostrar de nuevo de dónde a dónde iba la apófisis odontoide. Y en la cervical, no, espérate que no veo el chat. Ahí está. A ver. ¿Puede mostrar de nuevo dónde iba la apófisis odontoide? Me imagino que es en la cervical de perfil o en la transoral. Bueno. Fíjense acá, se ve el odontoide, la ven bien, ¿estamos? Se ve clarito. Ya vamos a la cervical de perfil. No sé en qué la quieren ver. Acá, más clarito que acá, que lo estamos viendo bien de frente. Entonces, fíjense que esta apófisis odontoides nace a esta altura, sube, ¿estamos? Y casi que pasa el arco, ¿estamos? El arco anterior del atlas, ¿estamos? Bien, a esta altura está el arco anterior del atlas. Ahora la vamos a ver perfil. A ver, vamos acá. Mira. Nace acá, de acá de costado se ve bien de dónde nace, o sea, de nuevo, este es el atlas, este es el axis, perdón, este es el atlas y este es el axis, y de acá sube, ¿estamos? Y llega hasta el arco anterior del atlas. Fíjense, todo eso es la apófisis odontoide. ¿Estamos? Todo eso es la apófisis odontoide. Entonces, ¿en qué técnicas puedo estudiar la apófisis odontoide? Pregunta esa. ¿En qué técnica puedo estudiar la apófisis odontoide en la columna cervical? Bueno, la puedo estudiar, entonces, en una técnica transoral, donde la voy a ver, y la voy a poder estudiar en una cervical de perfil. ¿Eso era la pregunta, Fanny? Sí, era esa la pregunta. Bien. Entonces recuerden, el perfil me lo muestra todo, así que el perfil me recontra sirve. Hay una fractura que se llama la fractura del ahorcado. ¿Estamos? Cuando el paciente se cuelga, se ahorca, lo que hace es estallarse atrás. ¿Estamos? Entonces nosotros en un perfil vamos a ver cómo se estalla o se luxa, se sale del lugar de los cóndilos del cráneo. ¿Estamos? Entonces en un perfil se ve perfecto. Si ustedes a ese paciente, que ya seguramente está muerto, no, si ustedes le pudieran hacer una transoral, verían cómo se nota requete contra desplazada
la apófisis. Impresionante. El que haga las prácticas. Sí. Ya que está en diapositiva de anterior que estábamos recién, cuando hablaba del sindesmófito, lo tenía notado, pero no sé si está bien, es cuando están los cuerpos vertebrales juntos, digamos, no se separan. Claro, el sindesmófito es, o sea, ven a ver, espérate que lo voy a ampliar un poquito. Mira. Acá tiene, mira acá. Sí. ¿Ves que ahí tiene de arriba y de abajo? Cuando esto se une, hace un sindesmófito. O sea, osteófito de arriba con osteófito de abajo y se unen, es el sindesmófito. Y lo que hace es, ya directamente la columna no se mueve más ahí. ¿Estamos? Se unió, quedó como si fuese una caña de bambú, se le llama. Entonces, queda toda así dura y pierde el movimiento. Duele. ¿Por qué duele? Porque si... Por acá había un partido que estaban hermosos. Miren. ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué duele? Primero porque con esto se empieza a unir y pobre lo que sufre es el disco. El disco que está acá adentro que nosotros no lo vemos. ¿Dónde lo veíamos? En esa resonancia que había hecho el profe acá, ¿ven? Estos son los discos. Que están ocupando los espacios. Entonces, ¿qué pasa con este disco? Miren este. Este disco que lo veían acá. Se aprieta, pero lo apretan. Entonces, el disco está sufriendo. Y no solo lo aprieta, sino que hace. O sea, no tiene espacio para poder separar atrás el disco. Se produce una hernia, ¿ven? La hernia es lo que hace. El disco se mete en el canal de la por eso le suben tanto. Todo el canal de la todo eso produce fluctuación. Entonces empiezan a unirse, el disco se aplasta, se dilata y muchas veces, como se une de los dos y de adelante el disco se va para atrás, se mete en la nariz, eso duran tanto, eso se acalambra más, se duerme una más, que empiezan a meterse, que producen, pues pasan a meter, son todas las placas nerviosas. Bien, gracias. Vamos acá. Entonces, lo último que no voy a configurar ahí, esa paciencia que vivimos, paciencia con solar, tenemos más paciente que tiene nosotros, pongan de que había entender, podemos valorar, que se ocurre increíblemente como pesa, digo, todo esta parte con mucho músculo. Entonces, ¿qué va a pasarse con esa paciente? Esa paciente, yo le digo, siempre lo compro. Y la no lo van a entender, tampoco pueden contar el perfil, si no lo pueden ver. Entonces, seguramente, en vez de ver la sesema y la primera a ver la sesema, a ver la quinta. Estamos que se pasa paciente con la textura mural, no le deja que baje el hombro. Bueno, entonces, este paciente que yo lo sano, ya habrá paciente también, lo que tampoco por atrás, entonces me pierdo la última vértebra cervical. Entonces, se llama la técnica swimming, o técnica del nadador, y es para directamente entonces las últimas vértebras cervicales y el interior dorsal. Dos posiciones. Una posición le levanto entonces al paciente, lo coloco, digamos, como todo en el medio del deslizado, pero no me necesita parar el apoyo, le hago una banda del lado, el pozo, son brazos sobre la cabeza. Y le hago un trate de descender el otro hombro. Entonces, lo que voy a hacer, entonces es ahí, digamos, la incidencia del rayo rasante de donde voy a hacer la incidencia del rayo para poder ver entonces las vértebras cervicales que se ven en su cuerpo, que se ven acá. Se están viendo su cuerpo que bien. ¿Qué es esto? A ver si se dan cuenta. Es el húmero, por eso. Este es un húmero, la cabeza es un húmero. Estamos entonces en la técnica de swimming,
nadador, en el swing o de nadador, voy a liberarlas del macizo de los hombros, que no los deja ver, el macizo de los hombros, el otro no me dejan ver. Entonces, ¿qué hago? Va a dar un poco y va a ir entonces, libere la superposición de los mazos de los hombros. Subí uno y bajé el otro. ¿Estamos? Libere. Libere el mazo de los hombros, quiere decir que se va a ver. Sí, se ve la cabeza de luz, pero no me deja ver fácil. Me deja ver fácil. Bien, entonces puedo ver, entonces esta segma dorsal, esta sección cervical y el primero dorsal que no la veo. El primero dorsal no la voy a ver. Bueno. Le falta ya. Se dice difícil poder dar una hora todo, ¿no? Esperemos. Vamos a ver si puedo tratar de abrir por favor, sí. Pegado entonces. Bueno. Voy a hacer el otro. Te lo voy a lograr rápido. Bueno. Vamos. Entonces empezamos con columna dorsal. Bueno, muy paciente, entonces en columna dorsal. ¿Quién me puede decir? ¿Qué tal va ahí? Paciente como. No, de dorsal. Está demasiado muy fácil. De dorsal. Si no, lo puedo acomodar de otra forma. Bien. Sí, puedo estar sentado. No, pero sí. Sentado o acostado. De los ejercicios, si no tengo que evaluar la escoliosis, amamos. No tengo que evaluar la escoliosis, es más cómodo hacerlo acostado. Más cómodo, no es fácil. Si tengo que evaluar eso no. Recuerden que si pasa el acostado, perdemos entonces la noción de los espacios, estamos con un poco separado, entonces empieza a hacer peso, fuerza, una vertebra sobre la otra y los espacios, eso es lo que tienen en cuenta. Pero muchas veces lo hacen un poco. Bien, eso va a ser la fase un poquito dorsal o de pie. Renovación del cuerpo con la espalda del paciente, de la espalda, le hago que va con coloque los brazos todo el cuerpo, tanto parado como si tuviese acostado siempre los brazos con todo el cuerpo. Acá estamos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien centralizado en una del cuerpo con el nivel de esa y bien centralizado tanto por gol. En ese caso, voy a hacer una incidencia del rayo que es de forma perpendicular y no va a caer. Mi distancia por acá, el profesor
hizo esto, puso referencia anatómica. Ustedes referencias anatómicas quién sabe. Se les puede tocar. Estamos en un decreto, no tiene ni paciente ahí al lado el marido, pareja, conviviente, lo hace, ¿no? Ustedes sí le tienen que ir al baño, es más fácil. Cuando tienen ahí al lado a alguien, ustedes. Entonces, se puede tocar. ¿Estamos? La orilla los ustedes tienen que saber encontrar más fácil. Primero encuentren lo que ustedes, después encuentran más fácil. Ese huequito que queda acá, la altura, entonces es la orilla de mamá luterana. Y me voy a tomar a contraer mi pecho, entonces la pesicifoide. Entonces, esa pesicifoide, entonces, igual, tengo que más fácil. Entonces, antes de encontrar lo que debe, primero, después le voy a abrir más fácil. Claro, bárbaro, se ve. Estamos, si pasa nada, tiene un lío más, sonamos. Se ve, se toca y le doy tocarla. Tampoco lo tocarla. Hay entre la mitad de distancia, esos 2 parámetros, y la orilla de Danubio. Y la pesicifoide de distancia de voy a hacer licencia de rayo. ¿Estamos? Entonces, para la columna dorsal voy a tomar parámetros anatómicos de adelante. Con eso se lo voy a ver, me lo voy a tocar. No sé si lo voy a tocar después. Pero no es exactamente, queda de adelante, queda apoyado. Entonces, sí, entonces todo referencia anatómica es lo que dice. Entonces, ahí, a mi de distancia de esto y de esto, voy a hacer la incidencia del rayo. Entonces, a mi de distancia, voy a hacer la incidencia del rayo. Bueno. En la 30-40, no me equivoco. Longitudinal. Sí. No escuché que me habló. Bien. Dicen eso, 30, 40, 15 por 40. En este momento es muy difícil encontrar esos chachaces de la visión, ¿no? No lo van a encontrar. Y más con todo lo que digital, hay casi de vuelta y son muy buenas, ¿no? Pero recuerden, si tienen un 24 por 30, en la visión tienen un 5 por 40, es grande, ¿no? Porque el otro va a dar otra cosa. Entonces, el más grande. Vuelvo lo mismo, o sea. Para un examen negrito, cuando hay opciones de lo que es chachasis, por ejemplo, ustedes siempre pueden tener chachasis que se le estamos 30, 40, 15. Estamos que debería ir. Estamos a lo práctico. Si yo lo estoy hablando del examen oral, le digo que ustedes verdad, no se hace. Ustedes me van a decir eso, yo le voy a preguntar. Ustedes saben que se ocupa chachasis en un momento de vuelta, me van a decir, no. La mayoría de los casos en este momento, realmente hay todos los lados. Estamos con el 3 por 24, el 4 por 30 y el 65 por 46, eso se va a ver más que el digital. Estamos clarísimos, se van a controlar. Yo voy a estar muchas grandes, siempre trabajando sobre ¿estamos? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la transversal difícil se pasa acá, miren, la transversal, a ver, fíjense que la transversal, miren, lo abro bien donde se está. Acá, esa, ¿ven?
Ahí se trata que no te lo transversal. Bueno, este transversal tiene que coincidir con la letra chasis. ¿Estamos, no? Transversal, y miren, por otra, va a coincidir con la letra chasis. Si yo no tengo luz en el punto de la excepción, bueno, considero por la chasis. Y bueno, otra vez de dedo, o sea, centímetros para arriba de la cabeza de la mano, ¿vamos? Bien. Vamos a... Dale, me cuenta que empieza por eso no la diga ahí. Correcto, me olvidé. Correcto, la tendencia de mí. Que hay otra forma de poner al paciente que creo que la punzante, estamos en una bibliografía, pero bueno, encontrarle ponerle al paciente la cabeza, el brazo arriba de la cabeza y el otro caído, le hace poner un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Estoy hablando de la braza de nadadora, como un poquito más suelta, ¿no? Si hubiese hacia la brazada, lo ponen así. Pero pasa acá, un brazo para llegar y otro brazo para atrás, donde está el hombro. Al poner así, que en vez de hacerlo de perfil oblicua, acuérdense de eso, de otra forma. Entonces los swimming van a encontrar una que me brazo para arriba, que va ahí, y una brazo para adelante y para atrás. Vamos acá, pero recordé y que no quede. Vamos a la dorsal fácil, ahora va a estar la revista lateral, el paciente va a tener el revista lateral, y también va a ver bien. Bueno. Acá la técnica de la dorsal dice entonces, dice que esto lo voy a hacer como la fracción. Dice que el paciente va a estar lateral, pero no me dice que lo tengo paralelo y voy a tratar de ubicar la parte exterior, o sea, la espalda del paciente medio exterior sobre la línea media. Estamos sobre la línea media para que coincida, acuérdense con la parte exterior del torso. Bien. Acá dice que el paciente flaco, en teoría, hay que poner una almohadita o algo de pared. Acá estamos en la cintura, para que no se ponga de cuerpo de hebra, estamos que si yo no muevo algo acá, va a pasar el paciente sobre la mesa y se va a desacomodar adentro del cuerpo. La teoría de cerrar el sistema. Estamos en la teoría de ver que es fácil, lo adoptan así, y si hay alguna radio pared, por lo menos en el servicio público. Correcto, si yo quiero ir, lo parado no va a pasar, ¿estamos? Si yo lo parado, esto no pasa. Bien. Tú voy a hacer con los brazos pacientes, voy a poner arriba de la cabeza. Se ve, están para adelante, pero se los pongo arriba de la cabeza, lo pongo para adelante. Acá normalmente aquí como una técnica, ¿no? La teoría es lo ponemos abajo, para que la corro bien. Se ponemos así, entonces este brazo se hace de almohada. Si se lo ponemos abajo de la cabeza, se ponemos los brazos así. Pero el brazo, entonces ya no queda todo más fácil. Entonces, lo ponemos abajo de la cabeza y va así, y ya se va levantando, entonces se sale hacia lado. Y si no, voy a nada arriba. Y si no, para adelante, de todas formas, lo estoy dejando, ¿no? Con todo lo que hace, estoy dejando. Si su mamá
base viene medio lineal y tengo que preparado, pide preparado, y bueno, cuando hacen agarrar el paciente, por ejemplo, a veces le ponen suero, el suero, lo ponen con la rodadera, eso va a agarrar ahí, y el paciente queda restaurable, y bueno, cuénteme dónde voy a hacer entonces se incide el rayo y la longitudinal, entonces se paralelo a la dimensión, lo posterior, y en la transversal va a pasar, si no estoy viendo de atrás, si se ven, en la transversal pasa por el verde de la escápula, estamos por el verde de la escápula, en la transversal. Y ahí usted está. Voy a decir más paciente. No puedo decirle. Más del aire. Y le puedo decir, si no, nada. Si no mira, tranquilo. Le digo nada. Si yo respiro más. Lo digo ahí, y se mueve, la tarde, tranquilo. Y lo que va a producir, lo dejo mirando la corticidad en la costilla, está muy mejor. Dos descargados parece mejor. Estamos, puedo decir, no se mueve el reire, no voy a ver bien. Entonces, los costales, puedo dejar que se miren más fácil y en ese caso se produce una velocidad de los costales. Bien. Radiografía de técnica, entonces, columna dorsal frente, columna dorsal perfil. Acuérdense que como otro día de imagen, radiografía de columna, ver de arriba, por lo menos dos vértebras de la porción superior y dos vértebras de la porción como mínimo. Máximo, perdón. Entonces, tengo que ver siempre vértebras arriba. Bien. Si no sé dónde empieza. Bueno, vamos a ver las pueden realizar, ¿no? Para esta que tiene la costilla chiquita, que le huevo de primera dorsal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Estamos? Contar de abajo, si veo los lugares mejor, yo veo más por el de abajo, bueno, eso es de abajo, por empezar a saltar con el 12. Entonces, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, contar de arriba y de abajo. Que tengo que observar es en el estructura que ve ahí en el cuerpo vertical. Los espacios, el cuerpo de los verdes, entonces se ven acá como si los ojos, pero nosotros le decimos los ojos de la son los periodos superpuestos, estamos con sí mismo. Por eso son sí mismo, pero por eso se puede ver. Bien. Entonces la iluminación negro, transversa. Y acá aparece algo nuevo, ve ahí en el vertical, son las costillas, y las vértebras dorsales tienen entonces esa circulación costal y aparecen acá. Entonces fíjense que ahí pueden ver cómo sale la vértebra desde la plaza. Bueno, frente vamos a hacer el estudio perfil y si una perfil más contraste estamos más contraste la particularidad de la primera para más los hombres entonces normalmente para tapar el pelo de la segunda tercera de dorsal ¿no? Bueno, entonces por ahí es más fácil contar desde abajo porque estamos viendo sale la costilla. Bueno, entonces
Y gente, como se van los barcos, cortan, les salen para atrás y bajan. La pelota sale para atrás y baja. Estamos bien los barcos, les salen para atrás y bajan. Bueno. Particularidad de la diferencia de la vértebra anterior de la vértebra cervical es que yo veo agujeros de confusión. ¿Estamos? Porque toda la masa fiduciaria de las vértebras se va para atrás. Para ahí puedo ver el perfil, lo que consume el vehículo. Entonces, pregunta de análisis. ¿Dónde se unen los agujeros de confusión en las vértebras? ¿Con qué técnica se estudian los agujeros de confusión? Entonces, en la cervical, en la oblicua, en la dorsal, en el valvar, en el tanfín. ¿Estamos? Pero no me hace falta por la posición de la vértebra por la muestra. Entonces, acá tengo los agujeritos. ¿Puedes repetir? Sí, Por favor. ¿En qué procesiones estudio los agujeros de confusión? ¿Estamos? Esa es la pregunta, que siempre la hacen de esa forma o de esa forma. Entonces, ¿dónde principalmente? En la cervical, en la dorsal, bien. Estamos ahí en el lumbar, se lo mueve más de adelante, se ven las vértebras. Muchas gracias. Bueno, vuelvo acá y acá se hacen otro y hacemos otro acá, no tanto, pero la cervical. Estamos con la vértebra, esta parte de la vértebra que tiene casa dorsal, está como forma de una jaula, entonces ese es la parte que no es móvil, bastante, entonces, pero también tiene pelo. Entonces, fíjense, acá hay pasos, bastante reducidos los pasos, pero no tiene entre la vértebra y el colbolía y la gente acá tengo un espacio acá no. Entonces, con el paso del tiempo, vuelvo a mostrar. Me quema también de la vértebra. ¿Cómo se llama esto? Esto que te va a dar atrás, sí. La cervical tiene una curvatura y la dorsal tiene otra. ¿Cómo se llama la dorsal? Sifosis. La sifosis. Lordosis de cervical y sifosis de dorsal. Lordosis cervical es la que hace el otro curva. Sifosis. Estamos bueno. Pacientes con el paso de los años, me parece que se ven todos, se deshidratan como cualquier que se deshidratan los discos, con el y empiezan a quedar naturalmente por tratamiento así sifosis. Entonces, eso va a ver bien curvo. Fíjense como todos los filitos están todos y después espacio. La vértebra muy clarita, no tiene tanta escala acá. Me pone más fácil. Fíjense cómo es difícil cuando hacer la vértebra cuando están tan furburecito. Pero bueno, fíjense, entonces puso la corona también. Bueno. Termina de mostrarle se muestra que tiene el apunte, no sé si se lee teórico, pero puede llegar a ser existe la técnica de color solo el color solo partiendo de un país y voy a partiendo de la tela voy a hago un poco para adelante, estamos más paciente o para atrás, pero bueno, le voy a hacer más fácil de 20 grados para que quede oblicuo totalmente y si es una rata también vas a meter periodo de visita aquí pasando la transversal por
que siempre estudian esta técnica que se llama la calculación de la cosilla. Esto, el encuentro de referencias. Entonces, sirve estudiar la calculación, dale, con el cuerpo de la vértebra. No sé si se hicieron en teórico, estamos, pero sé que existe. No me falta el valor de sirve dorsal para ver, para estudiar las articulaciones de las costillas. Sí, fíjense. Esta es la línea axila. Mira. Esta es la línea axila. ¿Estamos? Entonces, posterior de la línea axila, siempre posterior, porque tiene que ver con el contrato posterior de la línea axila y las longitudinales. Y la transversa de nuevo pasa, entonces por el vértice del octavo. No. Creo que sepanlo, se hace así, si alguno que pasa de hacerlo. Yo creo que te vas a tomar más fácil. Sí, puede ser de esto, ¿no? Estamos que dice que sí, entonces, la dorsal o pues siempre prefiere las calculaciones de las costillas, ¿no? Usamos la calculación, usamos codo vertebral. Estamos codo vertebral. Y dice vertebral. Bueno, como dijo la granja, nosotros subí, se quedó la abajo. Y no sé si escribir la de nombre, sino lo haremos yo o la otra profe. ¿Estamos? Y bueno, vamos estudiando porque no sé si escribí bien, capaz que termino con varios, ya se pica el grupo. Y si no es la otra, vamos a tomar y ahora un poco más compleja la forma. Estaban aprendiendo fácilmente, pero porque estamos en parte de bien. Mucho lo estudia bien, pero toda la porcentaje que están todos arañando el 60% de poco. Bueno, nos vemos chicos.